Aristóteles, sobre Filón de Alejandría. Él también es, como les comentaba, candidato a doctor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Madens, en filosofía con mención honorífica, maestro en metafísica y ontología también con mención honorífica, ganador de diversas medallas como la Alfonso Caso, y ha realizado también diversas estancias de investigación tanto en la maestría como en el doctorado. La última de estas estancias fue en Roma en el 2018 y pues ha participado en diversos congresos internacionales, en Grecia, en Brasil, en Austin, en Portugal, y bueno, pues el currículum y las publicaciones también del doctor Guillermo Callejas pues son vastas. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida al maestro Guillermo Callejas. Nos da mucho gusto que se encuentre por acá, y además también uno de los organizadores del Seminario de Filosofía Medieval en Acatlán. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Laura por la presentación. Gracias a Luis Fernando, a todos los asistentes por estar aquí. Bien, bueno, como lo comentó ya la doctora Soto, este curso taller consiste en una serie de sesiones en donde nuestro texto central pues, es el Tratado del Alma de Aristóteles. Y bueno, más que, en mi caso, ¿no? Más que venir a tratar de escribir a profundidad alguna interpretación, más bien lo que yo vengo a presentar es como una posible interpretación sobre el capítulo 5 del libro 2, que es de lo que voy a hablar hoy. Y bueno, me gustaría también escuchar sus opiniones respecto de algunos de los planteamientos, debido a que es un pasaje, como ya lo iremos viendo a lo largo de la exposición de hoy, sumamente discutido, ¿no? que ha generado una discusión entre los especialistas bastante profunda en relación a el que será nuestro concepto aristotélico central hoy, que es el concepto de la loiosis, ¿no? Traducido habitualmente como la alteración. Bien, preparé una presentación y que va a servir como guía durante la exposición, y por esa razón voy a compartirles pantalla. Bien, esta presentación la iré alternando con la exposición. Habrá momentos donde la quite por un momento, pero básicamente es nuestra guía de lectura. Bien, el título de esta conferencia se llama Percepción y alteración material en diánima 2.5. Antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre la estructura de la exposición. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden interrumpir sin problemas, ¿no? Bueno, en la presente exposición yo la he dividido en 4 partes. En la cuarta parte, como ustedes se pueden dar cuenta, pues van a intervenir ustedes, yo y ustedes. En la primera parte me gustaría comenzar este curso de manera general haciendo una muy pequeña, muy general introducción sobre el de ánima de Aristóteles, sobre el Tratado del Alma de Aristóteles. En la segunda parte daré también un panorama general sobre la alteración material o sobre el concepto de la alteración de ánima 2.5. En la tercera parte expondré algunas interpretaciones respecto de la alteración material, y la última parte de la sesión de hoy estará dedicada a, al debate, ¿no? A discutir el contenido de la exposición. Bien, como ustedes saben, el Tratado acerca del alma, Peripsiges, es un tratado de psicología aristotélica. Con base, por ejemplo, en Düring, la primera versión del escrito se habría redactado entre los años 347 y 334 a.C. Esto es en lo que se conoce habitualmente como la época de los viajes, ¿no? A Asos y Lesbos. Y su versión definitiva habría sido compuesta entre los años 334 y 322. Es decir, en los 12 años, en los últimos 12 años
de la vida de Aristóteles, por lo que podemos decir que es un escrito, digamos, de madurez, ¿no? Escrito o perfeccionado en la última etapa de la vida del filósofo. Ross, y bueno, también Düring, y en general, la composición del De Anima se ubica junto con los tratados breves de historia natural, ¿no? Los conocidos Parva Naturalia, y en general con toda su obra biológica o con buena parte de la obra biológica. Entonces, ese es, digamos, una definición inicial de nuestro tratado y un contexto cronológico, ¿no? Bien. Con base, por ejemplo, en Liddell Scott and Jones, el término psique, que es lo que se traduce como alma, refiere dentro de diversos significados a el alma inmortal e inmaterial, que es como el significado del término que tiene en Píndaro o en Platón. Sin embargo, en Aristóteles el significado del término psique tiene que ver más bien con la fuente de vida, o sea, el alma es la fuente de vida y de conciencia, ¿no? Como se puede mostrar en De Anima 405 B11, y el principio inmaterial de movimiento y de vida. ¿Okay? Como afirma Calvo en su introducción general, en su introducción al De Anima de Aristóteles, el análisis que ofrece Aristóteles en De Anima es un estudio del alma desde una perspectiva naturalista. De tal manera que el tratado acerca del alma es un tratado de psicología muy cercano a la propia concepción que tiene Aristóteles sobre la ciencia natural, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que entenderlo como un tratado de psicología, ¿no? Si tuviéramos que utilizar un término más moderno, ¿no? Diríamos que es un tratado de psicología. ¿Cómo funciona la mente? ¿No? ¿Cuáles son los procesos físicos, psíquicos que realiza la mente? Bueno, antes de comenzar ya la exposición, me gustaría hablar sobre un poco la estructura del libro. El De Anima se compone de 3 libros. El libro 1 es una, si tuviéramos que resumir el libro 1 en 2 líneas, podríamos decir que es una exposición general sobre el tratado, una revisión crítica de las teorías acerca del alma hechas anteriormente. Después, el libro 2 tiene como varios temas. Se analiza la noción de alma como sustancia, intelectia, acto primero del cuerpo. Se hace un análisis también sobre las facultades del alma, sobre las facultades del alma vegetativa. El capítulo 5 del libro 2, que es donde yo me voy a enfocar en el resto de la sesión, hay un análisis sobre la sensación en general. En los capítulos subsiguientes, en el capítulo 6 del libro 2, se hace un análisis sobre lo sensible y los diversos tipos de sensibles. En los capítulos 7 a 11 se hace un análisis sobre los distintos sentidos. Y el libro 2 cierra con un análisis sobre la posición aristotélica del sentido común, ¿no? El libro 3, que es también un libro del que hablaremos profundamente dentro de este curso por la importancia y la trascendencia que genera en la tradición posterior. El libro 3 ofrece una continuación sobre el análisis de los 5 sentidos, sobre el sentido común y la imaginación, y a partir del capítulo 4 se hace un análisis sobre el entendimiento. En los últimos capítulos del libro 3 se hace un análisis sobre la facultad motora, sobre la distribución y ordenación de los sentidos en los animales, ¿no? Bueno, esto es así como a muy, muy grandes rasgos, algunos o los temas centrales que están dentro de la estructura de este tratado. Muy bien. El Tratado del Alma también, como muchos de ustedes saben, es un tratado que tiene una muy poderosa tradición exegética desde la antigüedad. Y menciono solamente algunos nombres, ¿no? Alejandro de Afrodisias, Temistio, Ishab Ibn Unayn, Averroes,
Ben Shatiel, son algunos de los pensadores que desde la antigüedad comenzaron a analizar, a interpretar, a discutir este tratado, ¿no? La fuente o, digamos, una de las partes como más relevantes de esta tradición exegética tiene que ver con la recepción que tuvo, sobre todo el libro 3, en la tradición posterior, ¿no? Por esa razón, el Tratado del Alma ha sido como objeto de estudio por parte de numerosos filósofos posteriores, ¿no? Dando lugar justamente a lo que se conoce como la tradición exegética sobre el Tratado del Alma. En particular, como les decía, hay una fijación especial por el libro 3 y en particular por el capítulo 5 del libro 3, respecto de esta afirmación clásica, ¿no?, que hace Aristóteles en torno a la existencia de un intelecto separado. La discusión, en términos generales, gira en torno a cómo debe ser entendido este intelecto separado. Entonces, por ejemplo, Alejandro de Afrodisias piensa que este intelecto activo no es un intelecto humano, sino más bien un intelecto perteneciente a Dios. Temistio considera que este intelecto separado es más bien una especificación, ¿no?, muy precisa sobre la forma humana. En fin, ¿no?, hay una tradición que se suscita a partir, desde la antigüedad, en torno al intelecto activo y en general sobre el de Ánima y el libro 3. No se menciona en esta diapositiva, no aparece, pero bueno, también sabemos de la importancia que tiene un pensador como Boecio, quien es un pensador clave en la recepción de Aristóteles, ¿no?, y en su ulterior desarrollo por parte de la tradición latina. Sabemos que Boecio tenía la intención de traducir el corpus aristotélico y bueno, él tradujo las categorías de Aristóteles y su tratado sobre la interpretación. Pero bueno, lo menciono al ser una figura fundamental en la transmisión de Aristóteles. Bien, aunado a esto, también el tratado tiene una recepción importante en la tradición árabe. Desde la antigüedad circulan dos traducciones del de Ánima. Una es realizada por este traductor, ¿no?, Ishaq ibn Unayn, quien vivió aproximadamente en el siglo IX, ¿no? Y también hubo traducciones del latín al hebreo. Entonces es un tratado que, bueno, a raíz de la polémica que provoca y de la discusión que provoca, pues genera un interés bastante amplio, ¿no? Bien, entrando ya formalmente a la parte central de la sesión de hoy, vamos a ir directamente a hablar un poco sobre el contenido del capítulo que nos ocupa el día de hoy, que es 2.5. Voy a partir de una definición. El texto castellano que se muestra aquí sigue la traducción de Calvo. Obviamente no es la traducción más reciente del Tratado del Alma. Está también la traducción del doctor Boeri, que tiene un aparato crítico bastante profundo. Pero bueno, por razones ahora sí que más bien prácticas, me sigo en esta ocasión la traducción de Calvo. En el pasaje 416b del capítulo 5 del libro 2 del de Ánima, Aristóteles comienza el desarrollo de este capítulo afirmando que la sensación, aéstesis, se da cuando el sujeto es movido y padece una afección, la cual, al parecer, es un cierto tipo de alteración. Es significativo que Aristóteles se refiera a esta alteración como un cierto tipo de alteración, por lo que podemos inferir que no en toda alteración, el sujeto es movido o el sujeto padece una afección.
sino que hay un cierto tipo de alteración, ¿no? Aloiosis tis einai, que tiene esta particularidad. Y este tipo de alteración es una alteración propia dentro del proceso de la percepción sensorial. Vamos a hablar en esta sesión sobre la percepción sensorial en Aristóteles y sobre las afecciones que se producen durante el proceso de la percepción sensorial. Muy bien. Bueno, más adelante, Aristóteles señala que en el tratamiento de la sensación se suscita una aporía, la cual se expresa en la siguiente conjetura. No hay percepción sensible de los órganos sensoriales mismos y estos no dan lugar a sensación alguna en ausencia de objetos perceptibles. Más aún cuando en estos se dan elementos como el fuego y la tierra, los cuales a su vez son objetos de sensación. Base en lo anterior, podemos plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién puede oír o ver? ¿Qué significa tener sensación? ¿O qué significa percibir? Aristóteles comienza el desarrollo de este concepto dilucidando dos acepciones del término. Una que está asociada con su noción de potencia y otra asociada con su noción de acto, ¿no? Es común en estos libros centrales del Tratado del Alma que a la hora en la que Aristóteles aborda un término, lo analiza en dos sentidos, ¿no? Como él dice, desde la óptica o desde la base del acto, desde la base de la potencia, ¿no? Con base en esta distinción de potencia y acto, podemos decir, por ejemplo, que tenemos un sujeto 1 y podemos decir que el sujeto 1 es un individuo capaz de ver y de oír y que en este momento está durmiendo. Aquí hablamos de la sensación en potencia. Es decir, estas facultades, esta facultad sensitiva o esta facultad sensorial no está siendo actualizada, ¿no? Debido a que el sujeto no está percibiendo porque está durmiendo. Tiene la facultad, pero no están, esta facultad no está en acto. A diferencia del sujeto 1, podemos hablar de un sujeto 2 y decir que es un individuo capaz de ver y oír. Y que en este momento está viendo y escuchando. Aquí hablamos de la sensación en tanto acto. Así, si el órgano sensorial en sí mismo fuera capaz de percibir sensorialmente, me parece, ¿no?, que se anularía la acepción de la sensación en tanto potencia, lo que implicaría que el agente estaría percibiendo a partir de todos sus sentidos de manera continua, pero dado que la sensación también es una facultad que se puede dar en potencia, pues esto no es así, ¿no? Bueno, regresando a nuestra conjetura inicial, la aloiosis se produce cuando el sujeto está percibiendo en acto, ¿sí? Vamos a regresar a esta definición inicial. O sea, si decimos que la sensación se da cuando el sujeto es movido y padece una afección, pues me parece como evidente que aquí estamos hablando de la sensación en acto, ¿no? El padecer una afección es algo que se da sobre la actualización de la sensación. Si esto es así, parece evidente que el sujeto que tiene la facultad de la sensación y está durmiendo, al no tener sus sensaciones en acto, pues no está padeciendo una afección. No hay propiamente, y por lo tanto no hay alteración en el sujeto 1, pero sí en el sujeto 2. No podemos afirmar que el sujeto 1, que como se señaló anteriormente, se encuentra dormido, no padece afecciones sensoriales. En cambio,
El sujeto 2, quien percibe en acto, padece una afección al percibir las cualidades sensoriales de los objetos externos, lo que presupone ya una alteración. Muy bien. Aunado a este sentido de la alteración, existe también un pasaje en Física 5, 226a, 25, 27, donde Aristóteles afirma, ¿no?, que al movimiento cualitativo lo llamamos alteración, pues este es el nombre común que se le da. Por cualidad, dice Aristóteles, no entiendo aquí aquello que está en la substancia, sino esa afección según la cual decimos de una cosa que está afectada o no lo está. Esta definición de la alteración expuesta en física me parece que puede ser analogable a, o podemos pensar que se refiere Aristóteles al mismo sentido de la alteración de la que yo hablaba hace un momento, por el hecho de que también aparece la afección. O sea, hablamos de un tipo de alteración que produce afecciones. Confrontando este pasaje con el pasaje inicial de 416b32, podemos decir que durante la percepción sensorial, es decir, la percepción en acto, se produce una afección. Esta afección entraría dentro de un tipo específico de alteración. Bueno, ahorita, un poco más adelante, vamos a profundizar sobre este sentido de la alteración como algo que produce afecciones. Con base en lo anterior, yo planteo dos preguntas. Pregunta 1. Si la afección es un tipo de alteración, ¿qué otros tipos de alteraciones menciona Aristóteles en De Anima 3.5? Segunda pregunta, ¿qué tipo de alteración es la que se produce cuando el agente es movido y parece una afección a partir de lo que percibe sensorialmente? Bien, bueno, son dos preguntas muy cercanas, pero bueno, las planteo como dos preguntas. Vamos a hablar sobre el desarrollo de estas preguntas. Con base en el pasaje de Anima 2.5, el pasaje 417a, 23.33, la alteración es un tipo de actualización no afectiva, es decir, que no produce afección, la cual consiste en un proceso de adquisición de índole conceptual efectuado por la mente. Lo que sucede dentro de este pasaje es que Aristóteles dice, ¿no?, refiriéndose a un individuo que está adquiriendo un aprendizaje, él señala que durante este proceso se sufre una alteración, ¿no?, correspondiente al aprendizaje, ¿sí? Aquí tenemos ya otro sentido de la alteración. Estamos hablando de una alteración que no se produce por la percepción sensorial, sino a través de otro proceso mental, ¿no?, que tiene que ver con el aprendizaje. Una alteración, entonces, se produce cuando yo no tengo un conocimiento y en el momento en el que yo aprendo algo, como un conocimiento gramatical, cuando adquiero el conocimiento, mi mente sufre una alteración. Aristóteles plantea una distinción entre el individuo que no tiene un conocimiento gramatical, siguiendo su propio ejemplo, o conocimientos de gramática, y una persona que tiene conocimientos de gramática, pero no los está actualizando en este momento, ¿no? Supongamos un profesor de gramática que está dormido, posee el aprendizaje, pero digamos que como está dormido no lo está actualizando, pero de la alteración que estamos hablando aquí es de un individuo que no posee el conocimiento gramatical y lo adquiere por primera vez.
Eso, cuando adquirimos un conocimiento gramatical por vez primera, nuestra mente sufre una afección. De tal manera que dentro del pasaje tenemos al menos dos definiciones distintas de alteración. Una, producida durante el proceso de percepción sensorial. Otra, producida durante un proceso de actividad mental efectuada por nuestro entendimiento o por nuestra facultad del entendimiento y en la cual adquirimos un conocimiento. Entonces tenemos una alteración perceptiva y una alteración, digamos, de un tipo más, de un carácter más intelectual. Muy bien. Regresando a nuestra presentación, tenemos un proceso de actualización no afectiva. El hombre que, no sabiendo gramática, aprende gramática. Aquí se da una actualización en virtud de una alteración no afectiva. El segundo ejemplo es un proceso de actualización no afectiva también, en donde el hombre que sabiendo gramática comienza a ejercitarla. Aquí se da una actualización de algo que ya se posee. La actualización se da, pero no en virtud de una alteración no afectiva, sino en virtud de algo que la mente ya posee. Muy bien. Entonces tenemos aquí, estamos hablando de qué? De conocimientos conceptuales. ¿Cómo se actualizan estos conocimientos conceptuales? Al menos de dos maneras. Una, a partir de una alteración que sufre la mente en el momento en el que aprendemos algo. Dos, a partir de la actualización de un conocimiento que ya se posee. Podemos decir que, hablando de conocimientos gramaticales, si el sujeto ya pasó por la actualización no afectiva número 1, la siguiente actualización que tenga ya entrará dentro del segundo grupo, ¿no? Proceso de actualización no afectiva 2, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, que sé que en español siempre escribimos M antes de B. Eso, digamos, es una regla gramatical que yo aprendí, digamos, en la primaria, ¿no? La primera vez que yo aprendí esa regla, sufrí una alteración. Mi mente sufrió una alteración. Pero yo no puedo decir que cada vez que rememoro esa regla, mi mente está teniendo una alteración. Ya tengo en mi mente ese conocimiento gramatical. Cada vez que lo actualizo, simplemente lo estoy llevando de la potencia al acto. Pero mi mente, digamos, siguiendo lo que Aristóteles dice en el capítulo, ya no sufre una alteración. Perfecto. ¿Por qué estos dos procesos de actualizar un conocimiento mental o algo que está en nuestra mente, por qué los catalogo como no afectivas? Porque hablamos de un tipo de alteración, en el caso del proceso de actualización no afectiva 1, hablamos de un tipo de alteración que no produce afecciones. A diferencia de el primer tipo de alteración que analizamos hace un momento. Tenemos entonces que para que exista en el proceso de alteración, si hablamos de afecciones dentro de una alteración, estamos hablando ya de percepción sensorial. Muy bien. Voy a continuar con la diapositiva, nada más que... Ok. Con base en 417b, 17 y 418a, b, la alteración es un tipo de actualización afectiva, es decir, que produce afecciones, la cual consiste en un proceso de captación sensible efectuado por la mente a través de los órganos sensoriales. De esta manera, percibir es un acto análogo a, más que ejercitar un saber, bueno, ahí yo puse ejercitar un saber, pero más bien es un proceso análogo a adquirir un saber, en el sentido de que hablamos de dos tipos de actualizaciones. Sin embargo, a diferencia de la alteración como actualización no afectiva, la percepción sensorial se produce ante
objetos externos y objetos materiales, es decir, objetos sensibles. Y aquí ya estamos hablando de alteración material. Hay cierto tipo de alteración que es material. ¿Cuál? La que se da a partir del proceso de sensación o de percepción sensorial ante objetos sensibles y a través del cual el sujeto es movido por afecciones. Con base en lo anterior, parece factible pensar que la percepción sensorial es necesariamente una alteración que produce afección y que lo que produce la afección no es en sí la actualización, sino la materialidad del objeto externo durante la actualización. ¿Cuál es la base de esta inferencia? Que cuando Aristóteles habla del proceso en el que adquirimos un conocimiento, él mismo señala que ahí no hay afecciones, ¿no? Es un proceso que hay alteración, pero no hay afección. Entonces, la afección es propia de este tipo de alteración sensorial, ¿no? O de la alteración material. ¿Qué es propiamente lo que se altera en la alteración material? Tenemos una posibilidad 1, ¿no? Podemos decir, o sea, ya hablando específicamente sobre la alteración material, es decir, sobre la alteración producida sobre la percepción sensorial, queda claro que hay una afección. Ahora podemos preguntar, ¿qué es afectado? ¿Qué es afectado durante el proceso de la percepción sensorial? Tenemos al menos dos posibilidades. Durante la percepción sensorial se produce una alteración corpórea, es decir, el cuerpo, el órgano sensorial, queda afectado después de percibir sensorialmente, ¿no? Vamos a llamarle a este tipo de alteración corpórea. Y es, como veremos un poquito más adelante, es como básicamente la postura de un autor llamado Slecki. Tenemos una posibilidad 2. Durante la percepción sensorial se produce una alteración tanto anímica como corpórea. Es decir, que tanto el alma como el cuerpo quedan afectados después de percibir sensorialmente. Y podríamos decir que aquí tenemos un tipo de alteración no solo corpórea, sino también psicológica. No solo material, sino también psicológica. Un ejemplo de una alteración material a nivel corpóreo. Cuando yo percibo un objeto con los sentidos, por ejemplo, si yo agarro algo muy caliente, ¿no? Y cuando yo me quemo, recibo, digamos, estoy a través del tacto sintiendo, percibiendo el fuego, pero también estoy percibiendo la sensación que produce la percepción del fuego, ¿no? Entonces me estoy quemando, ¿no? Y supongamos que a raíz de esta quemadura, yo tengo como una quemadura, digamos, de primer grado, ¿no? Mi piel se enrojece, se vuelve rígida. Eso es el resultado de la afección producida por un sobreexceso, por decirlo así, de la percepción del objeto, ¿no? En este caso del calor, ¿no? Mis pupilas se dilatan, ¿no? Se pueden dilatar o pueden no dilatarse frente a la luz, ¿no? Es evidente que el órgano sensorial, el cuerpo, está reaccionando ante la percepción del objeto, ¿no? Porque parece al menos a mí me parece muy evidente que para Aristóteles sí hay una afectación corpórea. La discusión, me parece, versa en torno a si solo es corpórea la afectación o también el alma o la mente se ve afectada
a partir de una alteración material producida durante la percepción sensorial. Ajá. Bien, hasta donde he estudiado este tema, porque bueno, este es justamente un tema que ha causado una discusión bastante profunda. Me parece que diría en este momento que la literatura especializada se inclinaría a pensar en la posibilidad 2. Es decir, tanto el cuerpo como la mente se ven, sufren una afección, y aquí es donde nos empezamos a meter en el problema más escabroso. La tesis fuerte es argumentar por qué la mente sufre una afectación a partir de esta alteración material. Más aún cuando anteriormente dijimos que algo como el aprendizaje de un conocimiento gramatical es una alteración, pero que no produce afección. A continuación, trataré de dar algún argumento para sustentar la idea de que durante el proceso de la percepción sensorial, la alteración produce una afección tanto a nivel corpóreo como a nivel psicológico, ¿no? Muy bien. Siguiendo con la diapositiva, ¿no? A ver, permítanme porque como que se traba. Ajá. Slecki, ¿no? De quien hablábamos en su estudio de 1961, ¿sí? Dice él, ¿no? La cuestión más interesante acerca de la discusión sobre la percepción, ¿no? En Aristóteles, ha sido ignorada. Aristóteles trata de explicar la percepción simplemente como un evento en los órganos sensoriales, ¿sí? La ventaja de la interpretación de Slecki es que al centrar el problema de la afección en los órganos sensoriales, digamos que ya nos quitamos de encima el problema de cómo podríamos explicar una afección que se produce en la mente. Uh-huh. De tal manera que esta lectura podría ser como una interpretación, digamos, dualista, ¿no? Hay una afección de la mente, hay una afección del cuerpo, y digamos que la interpretación de Slecki lo que nos hace es evitar como que el cruce de un fenómeno perceptual con un fenómeno que se da en el entendimiento, ¿no? Como si hubiera dos vías de sufrir una alteración que no tienen conexión, ¿no? La del cuerpo, la de la mente. Esta interpretación, aquí ya hablo yo a título personal, ¿no? Me parece que se evita ese problema, o sea, yo ya no tengo que argumentar por qué la mente produce afecciones, en qué sentido la mente sufre afecciones, pero me parece que el resultado es una interpretación un poco dualista, ¿no? Ajá. Que no me parece muy acorde a la manera en la que Aristóteles entiende los procesos psicofísicos, ¿no? Muy bien. Entonces, continúa Slecki, ¿no? La percepción parece simplemente un proceso de ser afectado. La percepción es simplemente el movimiento que ocurre en los órganos sensoriales, y él mismo dice, ¿no? No en un proceso psíquico, en adición al movimiento en los órganos. Bien. Después tenemos Sorabji, que es el estudio de Sorabji de 1974. Bueno, es un estudio bastante amplio, bastante complejo. Menciona algo interesante, y me parece que sobre la base de argumentos de este tipo, podemos encontrar la clave para poder argumentar en qué sentido se producen afecciones en la mente sobre la base de una alteración material. El punto está en lo que Aristóteles entiende por el término fantasma, ¿no? Traducido habitualmente como
representación mental, ¿no? Sorabji considera que nosotros, bueno, él más bien afirma, ¿no?, que el propio Aristóteles, y cita como una referencia el pasaje de memoria, ¿no?, de memoria reminiscentia, que forma parte de los Parva Naturalia. ¿Por qué lo que Aristóteles diga ahí en relación a la sensación puede ser pertinente en nuestra discusión de la percepción en De Anima 2.5? Pues como señalé al inicio de esta sesión, los Parva Naturalia se compusieron en una época cercana al De Anima, ¿no? Lo cual activa la posibilidad de que, si bien es cierto que podemos encontrar diferencias, ¿no?, en un autor tan problemático como Aristóteles, si bien es cierto que podemos encontrar diferencias respecto de la postura de Aristóteles respecto de ciertos problemas, me parece que también podemos encontrar ideas en común, ¿no? Entonces, en este pasaje 450-30 B10, que cita Sorabji en su estudio de 1974, Sorabji piensa que Aristóteles hace una interpretación física o muy física de la imagen. Y esto nos lleva a una pregunta sobre la base de este tipo de argumentos. Yo afirmo lo siguiente, ¿no? Con base en lo anterior, es innegable el hecho de que toda alteración material producida por las afecciones de las sensaciones tienen un componente físico. En la percepción sensorial se produce una afección en el órgano sensorial mismo. Tal afección es evidente en la experimentación misma de la sensación, ¿no? El ejemplo que ya daba anteriormente, ¿no? Las pupilas se dilatan ante la baja iluminación. Si la afección producida es muy grande, el órgano puede incluso dañarse, ¿no? Yo puedo quedar cegado ante la contemplación de una luz muy luminosa, ¿no? Mi piel puede afectarse, puede dañarse si toco un objeto demasiado caliente, ¿no? En fin, ¿no? Así, la alteración material tiene un impacto afectivo a un nivel corpóreo. Muy bien, esto me parece que no está en discusión, ¿no? Podemos decir de manera análoga que la alteración material también tiene un impacto afectivo, aunque sea de manera directa, a nivel mental. Para que a nivel mental se produzca una alteración entendida como afección, es necesario un componente físico. Siguiendo a Sorabji, si concebimos a una representación mental como algo físico y no meramente conceptual, podríamos decir que nuestra mente sufre una alteración ante una representación mental en el momento en el que ésta se deposita en nuestra mente. Si esto es así, habría en Aristóteles una diferencia sustancial entre un concepto, como un aprendizaje gramatical, y una imagen derivada de una percepción sensible. Esta es como el núcleo de la discusión. ¿Son las representaciones, representaciones mentales en Aristóteles estructuras físicas? Evidentemente hay dentro de la antigüedad posturas que estarían de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la epistemología de Epicuro o dentro de la física de Epicuro, podríamos decir sin problemas que una representación mental es una estructura física, ¿no? En el sentido de que para Epicuro las representaciones mentales son compuestos de átomos, ¿no? Me parece que en una teoría un tanto cuanto materialista como la teoría del conocimiento estoica, también podríamos sustentar que la representación mental posee una estructura física. Pero ¿podemos hacer eso en Aristóteles? A juicio de autores como Sorabji, sí es posible, ¿no? Podemos discutir esta idea, pero antes de eso me interesaría terminar con el desarrollo, o sea, en el caso hipotético de que efectivamente las representaciones mentales en Aristóteles, que provienen de los sentidos, tuvieran estructuras físicas, dando por verdadera esa hipótesis,
tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces no 2 tipos de alteración, sino 3 tipos de alteración. Alteración no afectiva producida a un nivel puramente psicológico, en donde no hay componentes materiales. Por ejemplo, el conocimiento gramatical. 2. Alteración no afectiva producida a un nivel corpóreo en donde se crean representaciones mentales de los componentes materiales. No, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Sería alteración afectiva también. Permítanme hacer la corrección para evitar confusión. No, perdón. Sí, está bien. No, está bien así. O sea, sería alteración no afectiva. Perdón, dije, un poquito atrás estaba diciendo como afectiva. No. Es una alteración material, la de la representación mental, pero que no causa afección, ciertamente. Ajá. No causa afección. Perdón por esta pequeña confusión, ¿no? Digamos, eso explica por qué yo no me quemo cuando pienso en el fuego, ¿no? Sin embargo, tengo una representación mental de este objeto y es una alteración material no afectiva, pero sí sería material, pues, en tanto que la representación mental es una estructura física, ¿no? Entonces, regresando al punto, si no hay error en la presentación, perdón, tendríamos 3 tipos de alteración. Alteración no afectiva, producida a nivel puramente psicológico, en donde no hay componentes materiales, por ejemplo, el conocimiento gramatical. 2. Alteración no afectiva, producida a un nivel corpóreo, en donde se crean representaciones mentales de los componentes materiales percibidos sensorialmente, desprovistas de sensación, los cuales, al poseer una estructura física, impactan en la mente. Por ejemplo, cuando en mi mente se produce la representación mental del sabor del helado de vainilla. Esta alteración, insisto, no causa afección, pero a diferencia de la primera, sí sería una alteración material. ¿Por qué? Porque lo que altera es una representación mental y esta representación mental es una estructura física. ¿Qué diferencia habría entre la alteración número 1 y la 2? Aparte de esta diferencia que ya dije, o sea, un conocimiento gramatical no tendría para Aristóteles una estructura física, pero una representación mental producida sobre la base de una sensación sí tendría una estructura física. Segunda diferencia, la imagen, la representación sensorial sería un objeto externo. No solamente tendría una estructura física, sino además sería una representación que proviene del mundo externo, a diferencia del conocimiento gramatical. O sea, el aprendizaje de la gramática, Aristóteles diría que se produce internamente, no de manera externa. Entonces, ahí ya tendríamos como 2 tipos de alteraciones. Ninguna de las 2 produce afecciones, pero contemplan cosas diferentes. Una contempla objetos conceptuales, o sea, sin estructura física y no provenientes de objetos del mundo externo, y la otra, la número 2, produciría, sería una alteración material en el sentido de que estaría afectada por una representación sensorial proveniente del mundo externo. 3. Alteración afectiva producida a un nivel corpóreo en donde se perciben sensorialmente componentes materiales que impactan en el cuerpo. Por ejemplo, las pupilas se dilatan con la luz. De esta manera, con base, apegándonos en el texto de Ánima 2.5, me parece que la alteración número 1 y la alteración número 3, sí me parece muy claro que Aristóteles piensa en esos 2 tipos de alteración, ¿no? El punto neurálgico de esta discusión está en si
existe algo como la alteración 2. ¿Cuáles son las consecuencias de que retiremos la alteración número 2? Insisto, me parece que la consecuencia fundamental de anular este tipo de alteración es que tendríamos como una visión dualista, ¿no?, de la psicología aristotélica. O sea, una visión del, por un lado, una operación materialista y por otro lado, una operación formalista, ¿no?, muy formal. Y eso me parece que crea un poco una especie como de dualismo, ¿no? La alteración del tipo 2, o sea, si pensamos que las representaciones mentales tienen una estructura física y que alteran no afectivamente, pero sí materialmente la mente, estaríamos un poco, creo yo, acercándonos a una visión más genuina de la psicología aristotélica, en donde el alma y el cuerpo constituyen una unidad. Si el alma y el cuerpo constituyen una unidad, ¿por qué tendríamos que pensar que sus procesos, los procesos psicológicos y los procesos corpóreos, no deben conservar esa unidad? Por estas razones, y bueno, también aunado a que la alteración entendida como la alteración entendida en el sentido 1, ¿no?, alteración no afectiva producida, etcétera, y la número 2, nos ayudan también a entender por qué un pensador como Aristóteles no puede ser reducido o no puede ser concebido como un filósofo puramente empirista. Ajá. Si quitamos de este esquema la alteración número 1, me parece que lo que tendríamos como resultado es una concepción de los procesos del conocimiento muy cercana a una teoría empirista, ¿no? O sea, digamos como del tipo Hume, ¿no? O sea, hay impresiones y después hay percepciones y luego tenemos impresiones con un grado de fuerza o vivacidad, ¿no? O sea, como diciendo, estas impresiones en última instancia provienen indirectamente de la percepción sensorial, pero no me parece que es el caso de Aristóteles. Ajá. O sea, me parece que Aristóteles sí estaría de acuerdo en que hay ciertos fenómenos mentales que provienen de percepciones, o sea, sí aceptaría el concepto humeano de impresión, pero, eh, pero no todo lo que está en nuestra mente se reduciría a ese tipo de procesos, ¿no? También habría un tipo de afección mucho más conceptual. Y bueno, de tal manera que mi postura, al menos en esta exposición, es que yo en lo particular sí estaría de acuerdo con Sorabji en que las representaciones mentales poseen una estructura física, y si eso es así, a mí en lo particular me parece que sí podemos hablar de 3 tipos de afección, de alteraciones en Aristóteles. De las 3, de las cuales solamente la alteración que se da a partir de un proceso de percepción sensorial causa una afección. Y bueno, con esto yo termino esta exposición y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, y pues nos vienes a dar también una postura muy interesante, ¿no? De Aristóteles, y que además, bueno, me quedé justamente pensando por una parte, como tú muy bien mencionabas, el problema del dualismo, a partir del cual muchas veces los comentarios que hay sobre el de ánima tienden a, digamos, a eliminar, ¿no? Estas alteraciones materiales, pero que no causan afecciones en el intelecto, que nos brinda también como, o sea, pienso en la posibilidad de unir esa discusión de Aristóteles a partir de toda la problemática platónica que también su maestro de Aristóteles, o sea, Platón, tenía respecto a las percepciones, ¿no? Y en ese sentido respecto al cuerpo. Pienso especialmente en Teteto, pero pienso también en las consecuencias de esta segunda posibilidad, que es la alteración material, pero no afectiva. Además, en relación con toda la discusión entre estoicos y académicos posterior al mismo Aristóteles,
que pues justamente gran parte de la discusión es acerca de no solamente la representación en sí misma, sino pues esta catalepsis o afirmación, ¿no?, que se da de las representaciones por el entendimiento, ¿no?, pero que no vendría en ese sentido a negar desde una postura aristotélica las alteraciones materiales, ¿no?, o la consideración finalmente de la percepción. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo, por tu excelente presentación, y nos pues veniste a ilustrar mucho la discusión en torno a este pasaje. Y bueno, pues vamos, si quieren, a la sesión de preguntas y comentarios. Consuelo, por favor, ¿qué tal, Consuelo? Mucho gusto, por cierto. ¿Qué tal, Laura? Guillermo, mucho gusto en saludarte, saludarlos a todos, también a Hola. Luis Fernando. ¿Qué tal que están por ahí? Me alegra mucho verlos. Disculpen que no prendo la cámara, pero estoy en quería escucharte, acomodé el lugar, entonces, bueno, no estoy muy dispuesta, pero quería preguntarte, felicidades primero, Guillermo, y pues quería saber, me causa mucha curiosidad porque ya no me acuerdo cómo dijiste, Slakey, defiende una posición que parece, bueno, que parece claramente, si entendí, como muy dualista, No, materialista. porque, perdón, materialista. Bueno, pero a ver, entendí que sí, como si él estuviera como contra una noción unitaria de Aristóteles de alma-cuerpo, es decir, Aristóteles ha dicho que el alma no es el capitán del barco, ¿no? Sino que todo lo que nosotros percibimos está totalmente conectado con el alma, ¿no? Es decir, alma-cuerpo son unidad, hasta donde tengo entendido, como la figura y la cera, el ojo y la visión, ¿no? Es decir, no podríamos separar en ningún momento mente-cuerpo. Me causa curiosidad esa postura, no sé por qué la defiende. Bueno, yo creo que estoy más de acuerdo contigo con lo que tú estás planteando. Y mi pregunta es si a la hora de aprender gramática no hay ninguna participación de la representación. Tú dijiste que pues efectivamente no estamos con Hume, pero en el proceso de aprendizaje no interviene ningún tipo de representaciones. Me queda claro que cuando hay conceptualizaciones hay un tipo de conocimiento intelectual y ahí pues no, pero en el camino, digamos, quedan excluidas todas las representaciones, es decir, algo que produzca una afección. Y una última pregunta es, no sé si te acuerdas del pasaje de los durmientes de Cerdeña. Esa sería un tipo de afectación, digamos, interna, que tú no abordaste, no era tu intención, pero no sé si pudieras comentar algo, porque recuerdo que ahí él dice que los durmientes no se dan cuenta que ha pasado el tiempo, precisamente porque están durmiendo, y de pronto vinculan una hora con otro sin, pues, y bueno, caen en la sensación de que no pasó el tiempo. Y sin embargo, cuando dormimos, generalmente no nos sucede lo que a los durmientes de Cerdeña. Es decir, sí sabemos que ha pasado el tiempo. Entonces ahí supondría Aristóteles un tipo de percepción interna. Bueno, nada más es como un comentario que te agradecería, y muchísimas, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo verlos de nuevo, y muchos saludos, Laura. Gracias. Gracias, Consuelo. A mí también me da mucho gusto escucharte. Y ya tiene bastante tiempo que no te veo. Recuerdo mucho que nos paseabas en tu troca, ¿no? Tenías ahí una... Pero bueno, perdón. Bien, ok, has planteado 3 preguntas, ok, complicadas, ¿no? Voy a empezar por la última, la de los durmientes de Cerdeña, ¿no? ¿Se produce una percepción interna? Desde Aristóteles me parece que no, o sea, no es puedes tener a un durmiente, si entendí bien tu ejemplo, puedes tener a 2 durmientes, ¿no? Un durmiente A y un durmiente B, ¿no?
El primero, cuando se despierta, se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo, y sí, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y el segundo, le pasa un poco lo contrario, ¿no? Se despierta y tiene la sensación, como decimos nosotros en español, de que ha pasado poco tiempo. Eso, y digamos que supongamos que ambos durmieron 7 horas, ¿no? Pasó un poco de tiempo. Eso no tiene que ver con una percepción interna, sino más bien con un juicio que se hace sobre lo que se percibe en el momento en el que se despierta, ¿no? Si después de 7 horas de dormir yo me despierto y siento que ha pasado muy poco tiempo, y yo digo, ¿cómo puede ser que ya me desperté si me acabo de dormir? ¿Cómo puede ser que ya amaneció si acabo de cerrar los ojos, ¿no? Ahí más bien es como un error de juicio, ¿no? O sea, yo ya estoy haciendo una afirmación sobre algo que estoy percibiendo. El error ahí no es perceptivo, sino más bien es un error que se produce por un juicio que hacemos sobre algo que estamos percibiendo, ¿no? Pero no me parecería que sería como resultado de una percepción interna, ¿no? O sea, mientras dormimos, nuestra facultad sensorial está como en potencia, y en el momento en el que despertamos pasa al acto, que es una tesis muy aristotélica, ¿no? Pero yo como pienso que se resolvería ese problema, ¿no? Bien, tu segunda pregunta tenía que ver con el argumento de Slicky, ¿no? Sí, o sea, eh, Sorabji es un crítico muy fuerte de ese, en este estudio de 1974, sí dedica una muy buena parte de ese texto a criticar la postura de Slicky por ser una postura materialista, ¿no? Sin embargo, el que un especialista sostenga una postura materialista en Aristóteles en una cuestión específica como esta que estamos hablando, pues tampoco se sigue que él piense que Aristóteles sea en general un autor materialista, ¿no? Pero al menos en esa postura en particular, sí, a mí sí me parece también que tiene una postura muy materialista sobre el fenómeno de la percepción, ¿no? Ajá. Y bueno, un poco la solución es que no toda alteración por ser material necesariamente causa una afección, ¿no? Que es, me parece, yo diría que es lo que las posturas materialistas de la percepción de Aristóteles en general quieren evitar. O sea, como que ellos sí asocian, sí relacionan alteración material con afección. Y no, me parece que no. O sea, ¿por qué razones tendríamos que pensar que toda alteración material causa una afección? Eso me parece más viable. Entiendo que es un problema difícil, pero me parece más viable que que quedarnos con estas dos concepciones de la alteración, porque, o sea, me parece más fácil lidiar con eso que con la postura dual, con el dualismo que se genera anulando este tipo de alteración. Y bueno, en relación a tu primera pregunta, no sé si la podía recordar, es que no la recuerdo. La primera pregunta que planteaste. La de los durmientes, ¿será? No, o sea, esa fue la última, ¿no? La de los durmientes. La de los durmientes fue la última. La que acabo de responder es la segunda, ¿no? La de la postura materialista. Bueno, un poco la has respondido con sí. el asunto de ya que me acordé, Slicky perdón. no es total. Sí, o sea, el conocimiento gramatical. Yo no aprendo gramática simplemente viendo, o sea, si yo, por ejemplo, veo un texto, no se digo, puede haber alguna persona que puede generar conocimientos gramaticales a partir de su percepción con un texto, pero no es la manera en la que aprendemos gramática, ¿no? El ejemplo del conocimiento gramatical es un ejemplo recurrente en Aristóteles, ¿no? Aparece, por ejemplo, en categorías 2, ¿no? Cuando habla de lo que se dice de un sujeto y no está en un sujeto, lo que está en un sujeto, y dice un conocimiento gramatical, ¿no? Tis grammatices, ¿no? Dice en ese pasaje. Me parece que justamente él pone ese ejemplo de la gramática
para dejar en claro que es algo que se da a un nivel muy, muy conceptual. Si dependiéramos de la percepción sensorial para aprender gramática, pues no, ¿cómo nos explicaríamos? No sé, un ciego puede aprender gramática, ¿no? Es decir, tenemos sentidos, pero hay cierto tipo de conocimientos que, que sí operan a un nivel como muy, muy conceptual, ¿no? Entonces, independientemente de que yo perciba con mis ojos las letras, ¿no? del libro de gramática, el aprendizaje es un proceso interno. No van las letras del libro a mi mente, ¿no? Sino que se produce internamente. Y creo que con ese ejemplo Aristóteles está dejando muy claro que al menos para él el conocimiento gramatical no se da a partir de fenómenos, de objetos externos que se interiorizan en la mente, como sí sucede con las representaciones mentales. O sea, cuando yo pienso en el helado de vainilla, pues es muy claro que ese objeto que está en mi mente procede de una experiencia sensorial, ¿no? Ajá. Nos remite también al pasaje de Metafísica Alfa 1, ¿no? Donde justamente se habla, ¿no? De la percepción sensorial, ¿no? De la imaginación, de la empiria. Y dice Aristóteles, a partir de una noción universal, seres como el ser humano pueden pasar de la experiencia al ámbito de la teorización, ¿no? Pero bueno, ya me extendí demasiado. Es lo que yo tendría que responderte, Consuelo, y me da mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias, Guillermo. Y nada más una pregunta, entonces, eso ya es más bien de mi desconocimiento de Aristóteles. En este proceso de conocimiento gramatical, queda excluida, efectivamente tú dices, bueno, si vemos las letras, eso pues no cuenta, pero podría haber una serie de ejemplos y representaciones que resulten ser como afecciones que no se refieren al conocimiento gramatical como tal, es decir, que ya es un conocimiento, pues realmente no sé si intelectual o discursivo, no sé cómo lo explicarías, pero en este proceso de conocimiento gramatical queda excluida, según lo que tú conoces de Aristóteles, todo tipo de representación. Quizá no quedarían excluidas en el sentido de que, o sea, tenemos representaciones mentales de los textos y eso, pero eso no es un conocimiento gramatical. O sea, no sé si toda representación mental quedaría excluida en el proceso de conocimiento gramatical, pero sí mayoritariamente. O sea, no, la percepción sensorial no es relevante en nuestro conocimiento de la gramática. Claro, Creo que claro. Aristóteles piensa eso. Uh-huh. Ok, sí. Muchísimas gracias, Guillermo, y gracias por No, la gracias a ti. conferencia. Muchas gracias, Guillermo. Hay también otra pregunta en el chat. Alonso, por favor, y después pasamos a la pregunta en el chat. ¿Tienes tu micrófono? ¿No te escuchamos? No, no se escucha. No, no se te escucha. O igual si quitas el micrófono, los audífonos. A ver, ¿así sí me escuchan? Así ya, sí. Muy bien, no sé qué está pasando ahí, pero bueno. Pues muchas gracias, Guillermo. Además que pues ya nos entramos en calor para el curso y para todas las discusiones que vienen, ¿no? Y justo por ciertos tópicos que creo que serán relevantes para las interpretaciones pues posteriores de Aristóteles, insistiría en buena medida en algo quizás desde otro ángulo, pero es un poco en el mismo sentido de lo que preguntaba Consuelo al final, bueno, esta primera pregunta que se trató al final, y entiendo, y ya nos lo has dejado muy claro, que no hay afección y tampoco alteración material en el caso de digamos, de alteración intelectual de la adquisición o el ejercicio del conocimiento, por ejemplo, gramatical, ¿no? Y en general intelectual. Pero habría una asociación
necesaria en el sentido de que tiene que haberla, pero accidental en el sentido de que no es una correlativa en el sentido de tiene que haber esta para que haya esto otro, es decir, tiene que haber esta alteración o esta afección para que haya esta alteración intelectual. En el caso de toda alteración intelectual posible, ¿a qué voy? Si es necesario que haya siempre asociada una alteración material para que haya una operación intelectual, ya sea de adquisición de conocimiento o de ejercicio del mismo, porque me parece que Perdón, sin que eso signifique que no tienen una relación estrictamente causal, ¿no? Exacto, exacto. Ajá, sí, bueno, eso, creo que con eso a lo mejor es lo que Consuelo, al punto de donde iba Consuelo, pero sí, o sea, lo que pasa es que si negamos como esa relación no causal, estaríamos, me parece, acercándonos como al innatismo, ¿no? O sea, y no, o sea, no es el caso de Aristóteles, ¿no? Diríamos entonces que son, hablando de alteraciones no materiales, alteraciones no materiales intelectuales, no afectivas, ¿no? Que no son dependientes, ¿no? De las alteraciones producidas por la percepción sensorial, pero que de alguna manera tampoco están completamente aisladas de ellas, ¿no? Ajá. Eso me parece que sería como congruente con Metafísica Alfa 1, ¿no? El paso de la sensación a la imaginación y a la experiencia y a la noción universal. Eso me parece un problema en Aristóteles, ¿no? Como si no es una relación estrictamente causal, entonces, ¿qué tipo de relación es, no? Pero sí, creo que podríamos decirlo de esa manera, ¿no? O sea, no son estas alteraciones intelectuales, no son dependientes, pero sí tienen como cierta relación con la alteración material, tanto a nivel sensorial como a nivel eh, de la imaginación, ¿no? ¿Por qué? Porque si abrimos una brecha entre estas alteraciones meramente intelectuales y las demás, pues entonces el problema es explicar cómo se originan en la mente ese tipo de dónde provienen, ¿no? Esos objetos que afectan la mente, ¿no? Y eso ya nos llevaría un poco más a Platón, ¿no? Entonces, sí me parece que diría que hay una relación no estrictamente necesaria, ¿no? O sea, estas alteraciones intelectuales tienen como cierta independencia, pero no una absoluta independencia, ¿no? Y esto nos mete al problema de Aristóteles, ¿no? De cómo se genera una noción universal, ¿no? Si no hay ideas innatas, ¿no? Sí. Gracias. No sé si respondí más o no. Gracias. Gracias, Alonso. Y además todo el tema también de la diferencia entre verdad y error, ¿no? Que también está evidenciado por esta, digamos, primer caso de alteración afectiva. Sandro también en el chat nos comenta, dice, gracias por la excelente exposición. ¿Qué lugar tiene el sentido general o sentido común, aístesis, en su exposición en cuanto a un mediador entre lo material y lo mental? Y pasamos también a la pregunta de Luis Fernando, por favor. Pues primero que responda la pregunta del chat, ¿no? O que no vaya a ser que te ¿Quieren vaya. que Te vayamos de dos en dos? Porque creo que hay varias manos, si no... Tú dale, Luis. Bueno, no te dejaron de escoger, Guille. Tú dale, Luis. Oye, primero la alegría, ¿no? De vernos, aunque sea por acá, pero como en el mismo templo, ¿no? En el mismo lugar metafísico, si lo quieren ver así. Y qué más bello que siendo, o sea, contigo siempre ha sido Aristóteles, ¿no? Siempre ha sido Aristóteles el hilito que nos ha tenido ahí vinculado. Y me parece
me sonaba a estas viejas sesiones del seminario que teníamos, ¿no? Allá como ese tipo de discusiones. Yo quiero un poco tratar de entender más a fondo por qué se generan estas dos posturas de estos dos intérpretes con quien tú estás dialogando, Guillermo. Porque de repente parece ser que hay esta interpretación de que el alma es algo por sí, catautó, ¿no? Está esa idea porque es principio, ¿no? Y por el otro, pues está el problema de cómo está conectada con el cuerpo, ¿no? Cómo está conectada con ese ser que puede o no tener vida, ¿no? Y de repente me parece que la discusión, o sea, se desarrolla, pero a partir de no como dejar muy en claro qué quiere decir Aristóteles cuando dice allá en libro segundo, me parece que es el capítulo, ay Dios, no, pues es el capítulo primero. Dice, lo que está en potencia de vivir, y en este caso sería de ser afectado, ¿no? Y de ser alterado y de ser afectado, ¿no? No es el cuerpo que ha echado fuera el alma, sino el que la posee. Es decir, como que no hay, o sea, yo no entiendo exactamente dónde se produce esa separación, ¿no? O por qué se ve esa separación, porque decir, es afectada el alma, digamos, es más bien, el alma es aquello por lo cual podemos ser afectados, ¿no? Por lo cual nuestro cuerpo puede ser afectado, pero esa alma no está más allá de nuestro cuerpo, es nuestro propio cuerpo viviente, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que no me queda muy claro cuál es el quid de la discusión entre estas interpretaciones, no tú, el de estas interpretaciones. A ver si pudieras extenderte un poco en eso. Okay. Y hay otra cosa, Guillermo, perdón, no quiero acaparar mucho, nada más. Estas afecciones que tú estás viendo, ¿no? Más bien estas alteraciones que no son afecciones, ¿no? Estas alteraciones que propiamente no suponen, digamos, el proceso de la percepción sensible, ¿no? Y por ahí salió, me parece que fue en el segundo intérprete, la noción de fantasía, ¿no? Que me parece que por ahí puede ser que vaya un poco la cuestión, porque Aristóteles se refiere de manera o sea, más bien multívoca a la imaginación, ¿no? Por un lado dice que la imaginación de alguna u otra manera nos quedamos como impávidos, ¿no? Ante ella, porque sabemos que es imaginación, no sabemos que es fantasía, ¿no? Pero hay veces que a esas imágenes sensibles que perduran en el alma, les prestamos una suerte de asentimiento, es decir, como señalabas en el caso de Consuelo, emitimos una opinión, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del helado de vainilla era muy peculiar, porque, claro, una mera representación, un mero proyecto, ¿no? De sabor, me produce un cambio material, ¿no? Es decir, se me hace agua la boca, o al menos tú cuando lo dijiste, a mí se me hizo agua la boca para el postrecito, ¿no? Entonces, creo que precisamente ese tipo de alteraciones que no son afecciones, ¿no? Que se dan dentro del alma y tienen consecuencias materiales, son a estas representaciones de la imaginación a las que les hacemos una hipólipsis, ¿no? Les damos un carácter de verdad o de falsedad, de deseable o de no deseable. Bueno, a ver si puedes complementar un poco sobre estos temas. Bien, bueno, voy a, siguiendo el orden, ¿no? La pregunta de Sandro. Bueno, gracias por gracias por lo que dice Sandro. Y dices que tu pregunta es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el sentido general o común en su exposición, ¿no? En cuanto a un mediador entre lo material y lo mental. Claro, o sea, nos llevas a la discusión
de la distinción entre el sentido común, los sensibles propios, ¿no? Los sensibles comunes, ¿no? O sea, las cualidades sensoriales que yo solamente puedo experimentar a partir de un sentido específico, ¿no? Y cualidades sensoriales que yo puedo captar a partir de más de un sentido y el sentido común, ¿no? Sí, justamente el sentido común tiene un papel como muy importante para tratar de entender la relación entre la sensación y lo que se empieza y los procesos mentales, como la imaginación, ¿no? Justamente este tipo de términos son los que crean como este vínculo, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de que haya una relación entre lo que sucede a nivel corpóreo y lo que sucede a nivel psicológico, ¿no? Entonces, diría, digamos, para responder así concretamente tu pregunta, que sí tiene un lugar fundamental, justamente para como mediador, ajá, lo cual motiva la lectura de la correlación entre cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y mente, ¿no? Es muy importante, pues, ajá, para que se den estos enlaces. Muy bien. Sandro, no sé si respondí tu pregunta. Profe, sí, Ah, sí, me quedaba esa duda y que bueno, digamos que la aclare porque precisamente creo que son como esos conceptos que Aristóteles intenta proponer, a lo mejor, para tratar de, como usted dice, no sé si justificar, ¿verdad?, de explicar este vínculo. Y yo me acuerdo que hay una nota que siempre me ha llamado mucho la atención en el texto de Calvo, porque me parece que es cierta, porque pareciera que Aristóteles no deja en claro si los procesos mentales son, lo entiende Aristóteles como un tipo de sensación o algo distinto. Y ahí quedamos, digamos, ¿cierto? Porque pareciera que a lo mejor él todavía está entendiendo que los procesos mentales pueden ser vistos, entendidos desde como una modalidad de los mismos procesos, digamos, de la percepción. Pero queda ahí, porque además es muy poco lo que nos dice sobre el intelecto, digamos, finalmente. Eso. sí, ciertamente, claro, por supuesto, ¿no? Es problemático y sí, o sea, en realidad hay, no queda del todo claro esa decisión que él mismo, perdón, no esa decisión, lo contrario, esa como ilación que él mismo plantea, ¿no? Pero digamos, él plantea a partir de estos conceptos, ¿no? Como el sentido común, esta intención por vincular los procesos del cuerpo y del alma. Y si ya desarrolló o no desarrolló de manera completa esa discusión, sí, eso me parece que es evidente, ¿no? Pero al menos me parece que sí es muy clara su intención de vincular lo corpóreo con lo anímico, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no. Me parece que es discutible, me parece que no es discutible esa hilación y en cambio sí es muy discutible si ese problema de la vinculación, ¿no?, entre cuerpo y alma terminó por desarrollarlo de manera adecuada. Sí, yo creo que ahí sí es muy problemático en este segundo aspecto, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, Sandro? No, muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, vamos ahora, Luis, con tus preguntas. Tu segunda pregunta, que es, digamos, la que recuerdo en este momento, sí, es interesante lo que dices. Podríamos decir que la alteración, la afección, ¿no? Hablando de las afecciones, la
padece el cuerpo, pero no en virtud de sí mismo, sino en virtud del alma, ¿no? O sea, el vaso, o sea, no sufre afecciones si yo lo golpeo, ¿no? Que no es un ser anímico, ¿no? Claro, por supuesto que el alma tiene una función importante para padecer las afecciones, pero, pero es aceptando esta idea que sí me parece muy evidente, ¿no? Obviamente los objetos inanimados no sufren afecciones, o creo que más bien no sufren afecciones. La discusión en la que me metí es si la afección solamente la sufre el cuerpo. Está muy claro que de alguna manera el alma activa que haya afección en un cuerpo animado. Pero más bien la discusión es si solo la sufre el cuerpo o la sufre el cuerpo y también el alma, ¿no? Lo que digamos activaría como un círculo en el alma misma, ¿no? Por un lado el alma al estando en conjunción con un cuerpo posibilita y dotado de sensación además, ¿no? Porque por ejemplo, ahí las plantas pues, no sufrirían afecciones, dado que no tienen percepción, según Aristóteles, ¿no? Pero el alma en un ser dotado de sensibilidad, su cuerpo sufriría una afección, o su cuerpo y también su alma misma, ¿no? O su mente misma, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa es como más bien la disyuntiva, ¿no? Pero claro, obviamente un cuerpo que recibe afección tiene alma y tiene facultad sensorial, ¿no? Ahora bien, no sé si quisieras agregar algo, no sé si te respondí más o menos. Ajá. O sea, es que Sí. sí, entiendo pero es que ese decir y también es como si no, o sea, como si fuese otra cosa, como Ajá. si fuese y lo que creo, o sea, lo que me da la impresión es que cuando se da la afección, no es que se afecte a un cuerpo y luego quizás también a un alma, sino a este viviente, Uh-huh. ¿no? O sea, Claro, sí, afecta al viviente. y además en ese sentido de concreción, porque siempre, Uh-huh. siempre la Uh-huh. sensación implica un punto medio, porque si no decías, puede haber alteraciones que no sean afección porque destruyen al sentido, ¿no? Precisamente puede haber una alteración que no sea afección porque te destruye. O sea, yo me acabo de hacer unas ampollas por estar tocando cosas calientes. Entonces, pues te destruyes la posibilidad del sentir. Sí, pero eso es como una sobreafección, digamos. O sea, la afección es grande que puede terminar dañado el órgano mismo, ¿no? Lo que, o sea, es que es curioso, ¿no? Porque ese y también, yo creo que hay una idea ahí en Aristóteles que desarrolla en los primeros capítulos del libro segundo, en la que Aristóteles dice, bueno, y si se da la sensación, se da también la sensación de placer y dolor, y por lo mismo el deseo, ¿no? Y entonces ese y también sería como precisamente el desarrollo de esa sensación, ¿no? Ajá, Una, eso ya nos lleva a tu primera pregunta, eco, cuando hablaste del helado de vainilla y del deseo. Lo que pasa es que ahí ya estás introduciendo al deseo. Y ciertamente, o sea, como piensa Aristóteles, experimentamos deseos en virtud de que tenemos sensación. Pero bueno, pero no toda sensación se explica en términos desiderativos, ¿no? Ajá. ¿no? Entonces, yo separaría, o sea, pondría en otra discusión la cuestión del deseo, o sea, si el deseo produce afecciones, ¿no? Es claro que el deseo, o al menos un tipo de deseo, está fuertemente vinculado con la percepción sensorial, pero, y eso sería una discusión interesante si el deseo produce afección, pero aquí más bien me centro en la percepción sensorial, no en el deseo, sabiendo que el deseo está acompañado de una percepción sensorial, pero digamos, no creo que toda percepción sensorial
provoque un deseo, ¿no? En Aristóteles nos meteríamos como en un problema un poco fuerte, ¿no? Aquí hablamos propiamente de alteraciones afectivas en procesos de percepción sensorial. Otra discusión son alteraciones afectivas en la experimentación del deseo. No, uno de estos autores justamente también habla un poco sobre eso, ¿no? Sobre el deseo, pero no es como algo en lo que yo me haya centrado en esta exposición, pero ciertamente inicialmente parece que sí, ¿no? Que el deseo también produce afecciones. Sí. Uh-huh. Habría que profundizar, ¿no? Sí, necesariamente. Bueno, muy bien, gracias. Gracias Luis y Sandro. Guillermo, ¿te parece bien si vamos a otras dos preguntas? Estaba Cian, por favor. Hola Cian, ¿qué tal? Hola, ay, me da un buen de gusto verlos otra vez, qué emoción. Solo es como una duda muy rapidita. No me quedó muy claro por qué no hay una relación de necesidad entre las afecciones intelectuales, bueno, entre lo intelectual y las afecciones corporales. Bueno, no me quedó como muy claro. Me quedó claro cuando el profesor Alonso hablaba de la relación, pero después ya no me quedó claro por qué no es necesaria. Solo es eso. Ajá. Lo que pasa es que si desde Aristóteles, pensando en este pasaje, pensando en Metafísica Alfa 1, ¿no? Si nosotros establecemos una relación de necesidad entre las alteraciones producidas por la percepción sensorial y las alteraciones producidas por la actividad intelectual, me parece que corremos un poco el riesgo de hacer una lectura como muy empirista de Aristóteles, ¿no? O sea, por la dependencia de la sensación en la formación de lo conceptual, ¿sí? Y eso o sea, me parece que no es la manera en la que él piensa, ¿no? Su idea de la percepción y de estas facultades, de cómo interactúan estas facultades sensibles, ¿no? Entonces, más bien, pero sí hay una vinculación, porque también si desconectamos lo perceptivo, ¿no? Con lo conceptual, entonces tenemos el problema de cómo se origina fenómenos meramente intelectuales, ¿no? Como el aprendizaje de la gramática, etc. Entonces, sí hay una vinculación, pero no es lo suficientemente fuerte ni necesaria como para pensar que Aristóteles plantea un empirismo, como sí me parece que sucede en autores como Hume, pero por otro lado tampoco hay como una desconexión que nos lleven como otra vez, o nos acerquen otra vez a teorías como innatistas, ¿no? Como la de Platón, ¿no? Es como un híbrido, ¿no? El pensamiento aristotélico en ese sentido, ¿no? Por eso yo dije, tienen una relación, pero no tan fuerte, ¿no? Como en una teoría empirista, ¿no? De lo contrario, veríamos en Aristóteles a un empirista, ¿no? No sé si traté de ser un poco, bueno, traté de ser un poco más claro, ¿sí? Pero no sé Sí, si, sí, me quedó mucho más de claro. acuerdo. Entonces, creo que la confusión que tengo es justo el problema que mencionas, que Aristóteles no deja tan en claro cómo es esta relación, solo la postula. Sí, sí, eso me parece algo problemático de su pensamiento, claro. O sea, no es no es un empirista, pero tampoco defiende una postura innatista, ¿no? Entonces, ahí se queda, ¿no? Y sí es problemático tratar de explicar esas relaciones, entonces. Ay, muchas gracias, profe. Ya me quedó claro. No, de nada. De nada. Hay otras preguntas también. Juan Daniel pregunta qué ocurre con las representaciones mentales
que sí afectan a lo corporal. Dice, por ejemplo, cuando veo a alguien que se golpea o corta, yo también siento el dolor, pero no recibo, ¿no? la sensación. Y en el chat también Amanda, bueno, además de las felicitaciones, de Memo dice, primero que todo, felicidades, fue una muy buena exposición. Quisiera saber, ¿son auténticas las percepciones sensoriales que se producen en los sueños? Y por último, Héctor, que también tenía la mano levantada, Héctor Fabián. Gracias, Ian, por cierto, por la pregunta. Héctor, creo que no tienes prendido tu micrófono. Perdón. No, Ahora es sí. que, Ahí está. hola, Agda, pero si quiere que que responda primero las dos preguntas y ahorita con calma para que no se Pues vaya a como generar. nos queda poco tiempo, entonces, y todavía hay más preguntas, si quieres de una vez, Héctor. Ok, bien. Trataré de plantearlo de manera lo más sintetizada posible. Primero que nada, pues felicidades, Guillermo. Un gusto volverlos a ver. Desde el rato que nos veía, ambos. Bueno, los tres. Bueno, a Alonso hace poco, pero a Guillermo y a Laura, ¿no? Así como de manera rápida, a mí me llama la atención estas interpretaciones, bueno, estas dos interpretaciones sobre todo, no, esta que tiene como una connotación más, parecería ser más materialista, pero no del todo, empirista, quiero entenderla así. Sin embargo, ¿en qué sentido me genera ruido? Precisamente cuando emerge esta idea de que existen objetos que no dependen como necesariamente de la sensación que nos remite al problema de los universales. Y entonces, la pregunta que yo trataría de hacer en concreto es, entre esta interacción de esos procesos mentales, eh, la forma en que son procesadas por la parte intelectiva, serían idénticos porque se importarían de uno, o sea, esta interacción que podrían ser ejercicios intelectuales serían idénticos a los sensoriales y viceversa, o cómo es que nosotros los estamos procesando, porque parece que hay entre esa interacción, eso es solamente como una especie de representación mental, pero que no sería necesariamente idéntica a la forma real, y entonces volvemos otra vez al problema platónico, ¿no? Porque ese es, o sea, más bien la pregunta está orientada hacia si esas formas intelectivas en que estamos procesando el contenido mental o el proceso mental y la interacción física son idénticos. Porque si son distintos, entonces estamos hablando otra vez del problema de la dualidad. Y si son idénticos, ¿cómo se da? Es que esa interacción, ¿no? Será un poco la pregunta en concreto. Muy bien. Bueno, gracias, Héctor. También me da mucho gusto saludarte. Siguiendo el orden de las preguntas, la persona que preguntaba, ¿no? El caso de cuando yo veo a alguien que se corta, ¿no? Yo siento ok, ¿qué sucede ahí, ¿no? ¿Eso es una afección? No, yo creo que Aristóteles no pensaría que es una afección. O sea, yo estoy percibiendo algo, percibo a una persona que se corta con un cuchillo y yo siento dolor, pero digamos, bueno, siento, ¿no? O sea, no es una sensación tal cual. No es equiparable ver a alguien cortándose con un cuchillo que yo cortándome con un cuchillo. Evidentemente hay una diferencia a nivel sensorial, ¿no? Por lo que no podemos decir que hay sensación en el sentido de, ¿no? Cuando alguien se corta, ¿no? Lo que sí es que podemos decir que hay cierta, o sea, no afección. Entonces, ¿qué es lo que me produce como esa sensación de siento feo que alguien se esté cortando, ¿no? Ahí más bien acudimos a un recuerdo, ¿no? O sea, yo seguramente tuve una experiencia con un cuchillo y me corté, y ahora que veo a esta persona cortándose, remito a ese recuerdo, ¿no? Ahí más bien estoy rememorando. Y como ese recuerdo ya está en mi mente, no es una alteración, ¿no? Sino más bien estoy actualizando el recuerdo de una experiencia que yo tuve cuando me corté.
Y lo que me activó ese recuerdo fue haber visto a una persona cortándose, ¿no? Es lo que yo diría, por lo que diría que no hay ni afección ni alteración. Ajá. No hay ninguna de las dos cosas. ¿Ok? No sé si quisieras agregar algo o más o menos está respondida tu pregunta. ¿Mm? Sí, es como en Ratatouille, ¿no? O sea, prueba ¿no? Y le remite a una experiencia que está a un recuerdo, ¿no? Bueno, pero ahí sí hay percepción sensorial porque está probando el guisado, pero en el caso de ver a alguien cortándose, no. Ahí lo que estás percibiendo es a una persona cortándose, lo cual no es idéntico a cortarse, ¿no? Muy bien. Entonces diría que no hay ni alteración ni afección. Hay actualización de de un recuerdo. Muy bien. La pregunta de Amanda, decías, gracias, Amanda. ¿Son auténticas las percepciones sensoriales que se producen en los sueños? Para Aristóteles me parece que no, más bien no. O sea, él no diría que lo que son realmente sensaciones, ¿sí? Porque que es como una tesis clásica de él, ¿no? Cuando más bien con lo que tenemos contacto son con representaciones mentales. Ajá. No, no provienen del mundo externo. Si yo sueño con mi abuelita no es un objeto externo, sino más bien es la representación mental de ella que está en mi mente. Y yo tengo los ojos cerrados, estoy aislando mi capacidad visual y la visualizo en virtud de una representación mental. Pero justamente la idea de los ensueños activa la idea de que las representaciones mentales son físicas. Porque yo en un sueño como que sí siento que estoy viendo, ¿no? Así esa potencia, como esa capacidad de visualización que tienen las imágenes cuando soñamos, es justamente uno de los principales argumentos que activan la tesis de que las representaciones mentales poseen una estructura física. Pero regresando a tu pregunta, no serían auténticas percepciones sensoriales. Sería más bien un encuentro con imágenes o con representaciones mentales que ya están en nuestra mente. Y como ya están, tampoco serían alteraciones. Muy bien. ¿Más o menos, Amanda? Sí, sí, gracias. No, gracias a ti. Ok. Bueno, entonces, la pregunta de Héctor Fabián, tú preguntabas, ¿no? Corrígeme si me equivoco, si son idénticas las percepciones sensoriales de las representaciones mentales. Más o menos, ¿no? Esa es como tu pregunta, ¿no? No son lo mismo. Son parecidas. Yo diría que son semejantes, pero no idénticas. ¿Sí? ¿Por qué no son idénticas? Porque a diferencia de cuando yo percibo un objeto en acto, en la representación también hago una representación de la sensación. Pero en la percepción estoy padeciendo estoy experimentando la sensación misma, ¿no? Cuando yo, siguiendo el ejemplo del helado de vainilla, yo pruebo el helado de vainilla en acto, pues no es idéntico, no es lo mismo que recordar el sabor del helado de vainilla, ¿no? Ahí hago también una representación de la sensación que produce probar un helado de vainilla. Y por eso cuando cierro los ojos y me das digo helado de vainilla, ¿no? Porque inmediatamente reconozco la experimentación en acto de ese sabor con el recuerdo que tengo de esa sensación. Entonces, ahí hay, por ejemplo, una razón de por qué la representación y la sensación no son idénticas. Ajá. Sin embargo, sí son semejantes. O sea, sí hay una afinidad entre la representación mental del helado de vainilla y un helado de vainilla que yo percibo en acto. Ajá. Digamos que la representación se da como a nivel preceptual, ¿no? Y la
y ver un helado es como algo que se da así a nivel meramente perceptivo, ¿no? Entonces, no son idénticas y son semejantes. Ajá. No sé si quisieras agregar algo más. No, nada más era como eso, pero Como ¿qué pasa entonces con los enfatizar. objetos Ajá. abstractos? ¿No? ¿Qué pasa con los objetos abstractos? Claro, recurriendo a Metafísica Alfa 1, dice Aristóteles, ¿no? Cuando habla del paso de la experiencia a el ámbito de la teoría, ¿no? Dice, se produce una noción universal, ¿no? Y eso es muy problemático, el problema de la inducción en Aristóteles, ¿no? Cómo, cuántos hombres individuales tengo que ver morir para afirmar que todos los hombres son mortales es verdadero, ¿no? Eso es un problema, claro, ¿no? Al margen de ese problema, en la universalización, porque ya estamos entrando a ese problema, ¿no? De la universalización de los fenómenos, ¿no? En Aristóteles lo que pienso, ¿no? Lo que te valida la universalización es lo que sucede desde el mundo mismo, ¿no? O sea, como no ha existido, como no se ha percibido a un hombre inmortal, ¿no? Como todos los hombres que eh, hasta ahora, todos los hombres que han existido han muerto, bueno, no los que existen, sino que, pues sí parece que ser mortal es como una propiedad ontológica inherente, ¿no? Al sujeto, como dice en Metafísica, en el libro 7, ¿no? Que se da haplos, ¿no? Que se da primordialmente, ¿no? Absolutamente, haplos protos, ¿no? Y ya forma parte como un rasgo esencial, ¿no? Que se da en todo hombre. Ciertamente eso, desde otras posturas lógicas, no es totalmente válido, ¿no? O sea, pero me parece que así es como él entiende este proceso de universalización, ¿no? Entonces, hacemos representaciones mentales de todo y notamos que hay propiedades ontológicas que se dan siempre, ¿no? En un sujeto específico, otras se dan José Pitopolí, como dice, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Y otras se dan de manera más, ¿no? Y eso, digamos, que se conecta con su propia concepción de la lógica proposicional, ¿no? O sea, si todos los hombres son mortales es verdadero, es porque mortal es una propiedad ontológica que se da en todo hombre. Pero ese proceso de inducción o de universalización parte de la experiencia misma, si quieres, y a través de un proceso mental se va universalizando. Que es problemático en términos lógicos esa universalización, por supuesto. O sea, no está muy claro y muchos filósofos pues obviamente no lo aceptan, ¿no? Ajá. Pero bueno, es lo que yo diría. Pero sí, la universalización se da inductivamente, lo cual es un argumento más para pensar en esta unión entre lo perceptivo y lo conceptual, por decirlo así. Muy bien. Gracias Héctor. Y pues hay un par de comentarios también de Luis Rojo que te felicitan, Guillermo, por el desarrollo. Y hay una pregunta también que enviaron, que si podrías indicar el nombre de las obras de Slecki y Sorabji. Y por último, sí. Jair, bueno, perdón, Guillermo, no sé si quieras. Sí, yo tengo una carpeta de papers, ahí está el texto de Sorabji, el de Slecki, hay otros también, ¿no? Muy interesantes, el de Heinemann de 2007, está también el artículo de Jonathan Barnes, ¿no? Sorabji también se pelea un poco con Barnes. Lo que pasa es que, bueno, ya no los metí a la discusión porque si no era como muy, muy grande la exposición, pero yo tengo de manera digital todos esos artículos, se los puedo compartir sin problemas, ¿no? Ajá. Gracias, Memo. Y por último, Jair, pues un comentario breve, Jair, por favor. Claro, buenas tardes. Mi pregunta es sobre las representaciones que comentaron ahorita, las representaciones oníricas, y cómo pueden tener como que
un efecto en nuestro mundo, ¿no? Porque he visto como que varias historias de que según un sueño surgieron grandes ideas, ¿no? Y esto también me remonta a lo de las pesadillas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una pesadilla y despierta sudado, es como de, si entonces tiene un efecto en el mundo real los sueños, entonces estas dos posibilidades, ¿no? Tanto como idea como efecto negativo o algo así. Gracias, Jair. Está muy interesante tu comentario, ¿no? ¿Qué pensaríamos o qué diría Aristóteles de una pesadilla, ¿no? Yo me despierto y estoy incluso agitado, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Hablaríamos ahí de una afección. Estoy sudando, ¿no? El sudor es resultado de una afección, ¿no? Presupone ya una afección, ¿no? Pero en este caso no sería una afección producida por una percepción sensorial, ¿no? Sino más bien por una representación mental que está en mi mente, ¿no? Porque ya cuando me despierto de la pesadilla y empiezo a adquirir conciencia de que no es real lo que experimenté en el sueño, la afección como que empieza, o sea, empiezo como a tranquilizarme, ¿no? Más que una afección sería un padecimiento, ¿no? O sea, sería como un patos, ¿no? Entonces, sí, un sueño puede producir un padecimiento. Ajá. Sí, me parece que eso se sigue. Ajá. No sería una afección, pero sí sería un padecimiento, ¿no? Ok. Mm, esa sensación de miedo se comienza a desaparecer en cuanto empiezo a adquirir conciencia de que estaba soñando. Y como lo que causó la pesadilla de alguna manera ya estaba en mi mente, no hay alteración. Yo diría que en una pesadilla, o sea, yo creo que Aristóteles aceptaría esto. En una pesadilla no hay alteración y sí hay, sí hay un padecimiento. Ajá. Sería como psicosomático, ¿no? Ahí sería la inversa un poco de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lo que se produce mentalmente terminaría afectando al cuerpo. Ahora, en relación a lo primero que dijiste, o sea, yo sueño, no sé, yo sueño en algo que lo materializo en la realidad, ¿no? En estado de vigilia. Digamos que yo soñé que inventé un artefacto que no existe y cuando despierto realizo ese artefacto. No sería tan correcto decir que la imagen en mi mente es la causa de ese artefacto. La causa sería yo mismo en estado de vigilia, ¿no? Cuando lo realizo, ¿no? Entonces ahí más bien no habría una conexión, creo yo, tan directa entre la idea con la que yo soñé y la materialización de ese objeto, ¿no? Ahí más bien la causa ese artefacto es producido en estado de vigilia, ¿no? Y la causa de ese artefacto sería quien lo produce, ¿no? ¿De dónde surgió la imagen que yo soñé de ese artefacto? Igual de mi mente, sobre la base de representaciones mentales que ya existían en mi mente, por lo que tampoco habría alteración en ese caso. Ajá. Y tampoco habría padecimiento. Yo creo que en ese primer ejemplo no habría ni alteración, ni afección, ni padecimiento. Ajá. ¿No? Porque no es el sueño el que produce el artefacto, soy yo, ¿no? Ya despierto basándome en una imagen que vislumbré mientras dormía, ¿no? Ajá. ¿Más o menos, Jair? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, pues muchas gracias, Jair, también por sus comentarios, Amanda, Ricardo, Sergio, Marco.
pues hemos llegado al fin de nuestra sesión. Agradecemos mucho, Guillermo, porque además, o sea, el tema no se agota aquí, ¿no? Finalmente, todos los comentarios que aportaron todas y todos, cada uno de ustedes, pues finalmente nos lleva a discusiones en torno al sueño, a si hay una diferencia, ¿no? Incluso ahí está el tema de sobre los sueños en Aristóteles, en si hay una diferencia entre el dormir y el soñar como proyección de imágenes, el problema también entre la relación cuerpo y alma, y las diferentes lecturas, ¿no? Que finalmente pues nos van a llevar a distintas, no solamente interpretaciones sobre una sola obra, sino también a diferentes comentarios, ¿no? Que son justamente estos temas los que vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones. Y bueno, además de agradecerte, Guillermo, y felicitarte por el extraordinario trabajo, por la extraordinaria exposición que realizaste, ¿no? Y que finalmente nos abre nuevas discusiones. La próxima sesión, el día 11 de marzo, nos toca el tema también por el maestro Guillermo Callejas de sobre la intención y la composición del concepto tiempo en De Anima 3.6 de Aristóteles. Entonces, pues nos veríamos también el próximo viernes a esta hora para continuar con la segunda parte de la exposición del maestro Callejas. Pues muchísimas gracias, Guillermo, y también no lo dijimos al inicio de la sesión, pero pues también darle la muy cordial bienvenida al doctor Alonso Loza, que participó también en esta sesión, Luis Fernando, al doctor Luis Fernando, y bueno, pues una servidora. Acá nos estaremos viendo. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana y en las siguientes sesiones. En concreto, la siguiente semana con el también muy espinoso pasaje de Anima 3.6. Gracias, Luis. Gracias, Laura. Gracias, Alonso. Héctor, a todos. Al profesor Luis Rojo, muchas gracias. Y pues nos vemos la siguiente semana.